Una de las primeras cosas que hago al abordar un pasaje de las Escrituras que estoy a punto de estudiar y sé que voy a enseñar, es que me hago a mí mismo una pregunta básica de por qué el escritor bíblico incluiría este pasaje en su libro inspirado. En otras palabras, además de querer comprender el significado del texto de la Escritura, que es muy importante, también quiero saber qué propósito tenía en mente el escritor eh, al darnos este pasaje de escritura, qué lección quería enseñarnos, qué verdad o verdades quiere enseñarnos el escritor con lo que ha escrito, qué él quiere llevar a cabo con esto. Verán, es importante entender que la Biblia no solo presenta hechos e informaciones históricas para iluminar nuestras mentes, sino que también presenta verdades para beneficiarlos espiritualmente, verdades que nos ayudan a, a crecer en nuestra relación con el Señor. Esto es claramente lo que enseñó el apóstol en segunda de Timoteo 3:16, cuando dijo no solo que toda la escritura es inspirada por Dios, sino también Pablo dijo que toda escritura era provechosa para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, y tiene varios propósitos que nos ayudan en nuestro caminar diario con el Señor mientras que buscamos honrarlo y obedecerlo. Y leemos esto en la segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué, Pablo? Bueno, para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia. Y entonces, así sabiendo que cada pasaje de la Escritura tiene, además de información histórica, una lección diseñada por Dios para enriquecer nuestras vidas espiritualmente. Al principio de esta semana, cuando me senté a estudiar el pasaje de las Escrituras que estamos a punto de examinar en el Evangelio de Lucas, me pregunté por qué Lucas incluiría los siguientes versículos en su narrativa del Evangelio. Y déjenme leerles los versículos. Lucas 1, empezando en el versículo 39, dice, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Ahora, el relato de la historia es muy claro. Lucas nos dice que justo después de que el ángel Gabriel visitó a María en su casa en Nazaret para informarle que ella, una virgen, concebiría milagrosamente en su vientre el Hijo del Altísimo, el Mesías, aparte de tener relaciones físicas con un hombre. Y luego leemos que María inmediatamente decide salir de Nazaret para ir a visitar a su pariente, Elizabeth, quien también estaba milagrosamente embarazada, porque el Señor había abierto su vientre anciano y estéril. Ahora, amigos, como dije, este es el cuento de la historia que es bastante obvio. Sin embargo, para determinar el propósito por el cual Lucas escribió este pasaje, eso no es tan obvio y requiere que pensemos un poco. Eh, Verán, Lucas no declara explícitamente por qué o con qué propósito incluyó la historia de María que visitó a Elizabeth en su relato del Evangelio. Sin embargo, en el versículo 36 nos dio una idea o una pista sobre de qué se trata esta visita y por lo tanto, ¿por qué decidió escribir sobre ella? Miren hacia atrás en el versículo 36, noten este es Gabriel hablándole a María y él dice, y ella aquí tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella, la que llaman estéril.
habiéndole dicho a María, una virgen, sobre el milagro que estaba a punto de experimentar al concebir al santo niño en su vientre, que no era lo más fácil de creer porque se trataba de una obra sobrenatural de Dios que era única y francamente más allá de la comprensión humana. Gabriel luego fortalece la fe de María al informarle que su pariente Elizabeth también está embarazada por medio de un milagro. En otras palabras, lo que Gabriel le está diciendo a María en esencia es que si Dios puede hacer lo milagroso en la apertura de la matriz estéril de Elizabeth, dándole un hijo en su vejez, entonces ciertamente Él puede hacer lo que es aún más milagroso, concibiendo un hijo en tu vientre, aunque tú seas una virgen. Y eso es exactamente la razón por la cual Gabriel sigue estas palabras sobre Elizabeth y su embarazo milagroso, diciéndole, lo que dice en el versículo 37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Lo que Gabriel quiere que María entienda es que Dios no está limitado por lo que consideramos que son cosas humanamente imposibles. Él es Dios que hace todo lo que decide hacer, y lo que Él ha elegido hacer es milagrosamente abrir el vientre de su vieja pariente y abrir su vientre joven virgen. Ahora, habiéndonos informado de las palabras del ángel a María sobre el embarazo de Elizabeth con el propósito de fortalecer la fe de María, Lucas inmediatamente nos informa que María decide visitar a Elizabeth. Ahora, fíjense en esto. Si miran hacia adelante en sus Biblias, en el versículo 56, verán que María se quedó con Elizabeth durante unos 3 meses, probablemente cerca de la fecha que su hijo, su bebé Juan nació. Sin embargo, Lucas no nos dice nada sobre cómo fueron esos 3 meses. En cambio, lo único que nos cuenta sobre la visita de María es lo que sucedió y lo que se dijo. Noten esto, en los primeros minutos cuando cuando ella llegó a la casa de Elizabeth. Eso es todo lo que él nos dice de esta visita. ¿Y por qué Lucas solo nos habla sobre los primeros minutos de la visita de María en lugar de los 3 meses completos que estuvo ahí? Es porque fue durante estos primeros pocos minutos a su llegada que María escuchó todo lo que necesitaba oír para fortalecer su fe. Como verán, amigos, el propósito de Lucas, su propósito al contarnos sobre la visita de María a la casa de Elizabeth, es revelar cómo Dios fortaleció la fe de esta joven. Recuerden, tiene como 14 años más o menos. Él le fortalece su fe. Esto nos dice cómo Él le dio profunda seguridad y confirmación de que su promesa acerca de Jesús era verdad y que podía confiar en Él sin dudar y vacilar, aun cuando los demás dudaron de su historia y la consideraron una mujer inmoral. Y necesitaría que su fe se fortaleciera, porque algunos definitivamente creerían que ella era un culpable de inmoralidad. De hecho, esta acusación de ser inmoral le siguió todos los días de su vida, incluso después de que Jesús había crecido y estuvo activo en su ministerio. Eso se lo tiraron en la cara, que muchos creían que él era el producto de una unión inmoral. Escuchen lo que le dijeron sus enemigos en Juan 8, el versículo 41. Esto es lo que les dijeron a nuestro Señor, que Él no es, esto es lo que ellos le dijeron después que Él les dijo a ellos, basándose en sus malas obras, que Abraham no era su padre. Ellos le respondieron a Él: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un Padre Dios. Déjenme traducirle esto a ustedes. Él está diciendo: nosotros no somos como tú, Jesús. Nosotros sabemos quién es nuestro padre, pero tú no, porque tú fuiste un hijo ilegítimo. Entonces, este es el tipo de acusación y sospecha con la que María tendría que vivir toda su vida, y eso fue difícil para ella. Pónganse en lugar de María. A ustedes le acaban de decir un ángel que vas a concebir en tu vientre el Mesías sin que ningún hombre esté involucrado, y entonces el ángel se va. Y ahí estás tú,
dejada solita para pensar en esto, preguntándote acerca de cómo le vas a explicar esto a tu prometido esposo o a tu familia y el resto de tu comunidad judía, que es bien cercana. Y ahora sabemos que María creyó lo que Gabriel le dijo, porque eso es lo que dice el versículo 38. Ella dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Sin embargo, a pesar de que ella creyó y se sometió a la voluntad de Dios, su fe necesitaba ser reforzada, porque como todos nosotros había momentos en los que ella se sentiría tentada a dudar y vacilar en su fe. Tal vez incluso luchando con dudas. Un maestro de la Biblia, al explicar por qué la fe de María necesitaría fortalecerse, escribió estas palabras. Él dijo, hacia el final de la anunciación del ángel, prácticamente le sugirió a María que debía ir a visitar a Elizabeth para obtener confirmación de su fe. Se necesita poca imaginación para ver por qué su fe necesitaría fortalecerse. Ella había sido elegida para una tarea gigantesca, sin precedentes e irrepetible. ¿Cómo debería su carne mortal soportar la tensión psicológica y espiritual en los largos 9 meses de espera? Y la respuesta a esta pregunta en cuanto a cómo pudo soportar la tensión de estos 9 largos meses es que Dios fortaleció su fe por lo que sucedió en los minutos iniciales al llegar a la casa de Elizabeth, porque lo que escuchó de los labios de Elizabeth aseguró y confirmó que lo que el ángel le dijo era la verdad. Y es por eso que Lucas nos habla de María visitando a Elizabeth con el propósito de decirnos cómo Dios fortaleció la fe de esta joven María. Y aunque la situación de María fue obviamente que revelan que Dios se preocupa por nuestras dificultades y fortalece nuestra fe cuando necesitamos fortalecimiento, que Él nos da todo lo que necesitamos para asegurarnos que su palabra es verdadera y debe ser creída. Y así, a medida que leemos estos versículos, no solo descubrimos cómo Dios fortaleció la fe de María, sino que también descubrimos principios eternos sobre cómo Dios fortalece nuestra fe para que no tengamos que vacilar yendo para de aquí, yendo de aquí a allá, entre creer en Él y dudar de Él, sin importar cuán desafiante pueda ser nuestra situación. Ahora, basado en lo que nos dice Lucas, la forma en que Dios fortalece la fe de María fue por tres cosas que le dijo Elizabeth, siendo la primera que ella fue bendecida como la madre del Señor. Vemos en el versículo 39 al 40, dice, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Habiendo acabado de decirnos acerca de la visita de Gabriel con María, Lucas nos dice ahora que en este momento, es decir, el tiempo inmediatamente después de la visita de Gabriel, María decide visitar a su pariente Elizabeth y estaba ansiosa por hacer esto porque leemos que se levantó y fue apresuradamente. Es decir, uno tiene la impresión de que María simplemente dejó todo lo que estaba haciendo y se fue para ir a ver a Elizabeth. Y esto fue una decisión importante de su parte porque el lugar donde vivía Elizabeth estaba bastante lejos de María. Lucas revela que María fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, que es otra palabra para Judea. Ahora, recuerde, María vive en el pueblo de Nazaret, que se encuentra en la región norte de Israel, llamada Galilea, pero aquí leemos que Elizabeth vive en una ciudad en la región al sur, llamada Judá o Judea. Ahora, Lucas no revela exactamente en qué ciudad vivían Elizabeth y su esposo Zacarías. Él solo nos dice que vivían en la región montañosa de Judea. Sin embargo, independientemente de la ubicación exacta de su ciudad, un viaje en aquellos días de Nazaret, de Galilea, a cualquier lugar en Judea habría sido alrededor de 80 a 100 millas.
y por lo tanto habría sido un viaje de 3 a 4 días y el hecho de que María tan rápidamente decide hacer este largo viaje sola, sin nadie más, nos dice lo ansiosa que estaba por ver a Elizabeth. Como verán, en esos días y en esa cultura era casi inaudito que una joven de la edad de María, recuerda, ella tiene como 14 años de edad, que viajara una distancia como esta sola. Y esto era peligroso para ella. Pero independientemente de lo peligroso que involucraba esto, eso es exactamente lo que hizo María porque tenía que ver a Elizabeth. Sin duda, durante este viaje de 3 a 4 días, María habría pensado profundamente acerca de las palabras del ángel a ella y necesitaba hablar con Elizabeth sobre esto porque francamente no había ninguna otra persona que pudiera comprender o creer lo que le estaba pasando a ellos. De acuerdo con el Evangelio de Mateo, sería un poco después que José se daría cuenta del embarazo de María y al principio asumió que María había sido inmoral. Fue solo después de que Dios le reveló a José la verdad sobre la concepción milagrosa de María, que José entendió y creyó en María, pero eso no sucedió hasta después. En este punto de la vida de María, la única persona que entendería y se relacionaría con lo que le estaba sucediendo a ella era Elizabeth, su compañera milagrosamente embarazada como madre. Un maestro de la Biblia, al explicar el vínculo que existía entre estas dos mujeres, dijo esto: hubo una gran alegría humana en el encuentro de estas dos futuras madres, una en la flor de la juventud, la otra su flor desaparecida hace mucho tiempo. Estas dos se convertirían en inocentes hermanas del alma en el complot divino para salvar a los perdidos. Compartirían sus corazones como pocos humanos lo han hecho, a través de su dolor de parto, su sudor y sangre, y también de su maternidad. El mundo recibiría su mayor bendición. Y así, habiendo llegado al punto al pueblo, perdón, donde vivían Elizabeth y Zacarías, Lucas nos dice en el versículo 40 que María entró a su casa y saludó a Elizabeth, y lo primero que sucedió después que María saludó a Elizabeth fue algo realmente asombroso. Leemos que aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Ahora, en este punto Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, porque lo que estaba acostumbrada a algunas patadas prenatales de su bebé, pero esto fue diferente, no fue un movimiento ordinario del pequeño Juan el Bautista. Y sabemos eso porque la palabra griega que Lucas usa para describir este movimiento del bebé significa brincar o saltar. Y es la misma palabra que se usaría para las ovejas que saltan o brincan. Además, también sabemos que esto no fue un movimiento ordinario del bebé dentro de ella, porque unos versículos más tarde Elizabeth explicará que este salto de Juan fue sobrenatural. En el versículo 44 dice: porque he aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Ahora veremos esto más de cerca en solo unos minutos, pero lo que quiero que vean ahora mismo es lo que Elizabeth le dijo a María justo después de que su joven pariente la saludara y su bebé saltara dentro de ella. En el versículo 41 y 43 dice: y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Ahora, lo primero que aprendemos es que lo que Elizabeth está a punto de decirle a María son palabras divinamente inspiradas de Dios. Y sabemos que esto fue el caso porque antes de que ella dijera algo, leemos que ella estaba llena del Espíritu Santo. Como verán, cada vez que leemos en las Escrituras que alguien está lleno del Espíritu Santo, lo que significa es que el Espíritu Santo los estaba controlando. Y luego se nos dice que hablaron, lo que significa que lo que tenían que decir era el mensaje de Dios viniendo a través de ellos. De hecho, solo un poco más adelante en este capítulo se nos dirá
esto muy claro en relación con Zacarías. En el versículo 67 dice, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, es decir, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, entonces habló proféticamente de parte de Dios. Entonces, lo que Elizabeth está a punto de decir es muy significativo porque al estar llena del Espíritu Santo, sus palabras provienen del Espíritu Santo y lo primero que dice con voz fuerte, indicando su entusiasmo, es bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth le dice a María que Dios la ha bendecido y según los eruditos del Nuevo Testamento, las palabras bendita tú entre las mujeres es una frase hebrea que expresa el superlativo, lo que significa que María era la mujer más bendecida entre todas las mujeres. ¿Y por qué fue ella la mujer más bendecida que jamás haya vivido? Es a causa del niño especial que ella está llevando en su vientre. Y esa es precisamente la razón por la que Elizabeth sigue sus palabras sobre María siendo bendecida, diciendo, bendito es el fruto de tu vientre. Nuevamente, es decir, María es la más bendita de todas las mujeres porque ella está embarazada con el hijo más bendito que haya vivido alguna vez. ¿Y por qué es este el caso? Bueno, como sigue hablando Elizabeth, explica lo que es tan especial acerca de María y de su hijo, que iban a ser tan bendecidos, haciéndole a María una pregunta. Ella dice, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Elizabeth le pregunta a María, ¿por qué Dios le ha bendecido? Elizabeth, al hacer que la madre de su Señor venga a visitarla. Amigo mío, piensen esto muy bien. María nunca le ha dicho a Elizabeth, o le había dicho en este punto a Elizabeth, que estaba embarazada y ciertamente no mostraba ningún signo de embarazo. Después de todo, solo habría estado embarazado 3 o 4 días. Pero Elizabeth sabía que estaba embarazada y lo que es más significativo es que ella sabía que estaba embarazada con el Señor. Ahora, ¿cómo supo ella esto? Ella lo sabía porque esto es porque Dios se lo había revelado y ella estaba bajo la influencia y el control del Espíritu Santo y él se lo declaró, y así ella lo declaró a María. Ahora, pienso en cómo esto habría fortalecido la fe de María, porque aquí estaba la confirmación que necesitaba escuchar. Elizabeth, hablando por el Espíritu de Dios, le aseguró que lo que el ángel Gabriel le había dicho, de hecho era cierto, que el niño en ella, en su vientre, era ningún otro que el Señor mismo. Ah, eh, Ahora, hay un par de cosas que debemos considerar en este momento. En primer lugar, el hecho de que Elizabeth, hablando por el Espíritu de Dios, dijo que el Hijo de María era su Señor. Revela que Jesús es la deidad plena, así como el hombre pleno. Es un reminiscente de lo que leemos en Mateo 22, cuando Jesús le preguntó a los fariseos, ¿qué piensa acerca del Cristo? ¿Quién es hijo? Le dijeron, el hijo de David, a lo que Jesús luego les hizo esta pregunta. Él les dijo entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Bueno, los fariseos realmente no entendían cómo el Mesías podía ser el hijo de David, así como su Señor, pero Elizabeth sí. Dios le había revelado que el niño en el vientre de María era obviamente muy humano, pero también era la deidad, el descendiente humano de David y Dios en carne humana, en una persona. En un segundo lugar, debemos entender que el hecho de que Elizabeth llamara a María la madre de mi Señor no significa que
el catolicismo romano se refiere a María como la Madre de Dios. El Nuevo Testamento nunca se refiere a María como la Madre de Dios, porque Dios, que es espíritu, no tiene madre, ya que Él es eterno y por lo tanto nunca fue creado y nunca tuvo un principio. Siempre fue y siempre será. Eh, eh, Él es el gran yo soy, el que existe por siempre. Entonces, cuando el Nuevo Testamento se refiere a María, que era la madre del Señor, es una referencia solo a Jesús humano, en lugar de su naturaleza divina eterna. Eh, Ahora, volviendo a las palabras de Elizabeth a María, quiero que piensen en lo que eh, le daba ánimo, am, eh, el ánimo que debió haber sentido María al escuchar a su pariente, que era mayor en edad, afirmar la verdad de que ella llevaba al Señor en su vientre. Aquí había alguien que entendió por lo que estaba pasando María, habiendo experimentado también una apertura milagrosa de su vientre. Aquí había alguien que entendió que había actuado de manera que ella no había actuado de manera inmoral, sino que estaba embarazada milagrosamente y sobrenaturalmente. Aquí nuevamente hay alguien que entendía que iba a ser la madre del Mesías, de nuestro Señor. Piensen en cómo se habría fortalecido la fe de María con solo escuchar a Elizabeth pronunciar estas palabras de verdad. Entonces, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Bueno, obviamente nunca vamos a experimentar lo que María experimentó, pero el principio bíblico de cómo Dios fortalece nuestra fe es el mismo. Y ese principio es que Dios envía personas a nuestra vida que nos dirán la verdad, personas que por experiencia comprenden la prueba por la que estamos pasando, personas que se preocupan por nosotros y están llenas de comprensión, personas que saben exactamente la verdad bíblica correcta y apropiada para decirnos cuando somos débiles en la fe y necesitamos aliento. Y como ustedes ven, una de las razones por la que Dios envía la aflicción en nuestro camino es con el propósito de confortar y fortalecernos por su palabra, porque lo que pueden ver de esto, vamos a saber cómo, a- a- una vez que pasamos a través de esto, vamos a saber cómo consolar y fortalecer a otros que están pasando por los mismos problemas o problemas similares. Esto es el principio que enseñó el apóstol Pablo en 2 Corintios primero, en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Escuchen, si Dios le ha hecho pasar por una experiencia muy difícil, hay un propósito para esto, y ese propósito es para que usted no solo sea consolada y fortalecida por la palabra de Dios, sino para que usted tome esas mismas verdades bíblicas que la han consolado y fortalecido y ayude a otros diciéndole acerca de estas verdades. Entonces, si se encuentra dudando en su fe en estos días, si se siente débil en la fe y necesita ser fortalecido, entonces necesita sentarse con alguien que también ha sufrido, pero ha sido fortalecido por la palabra de Dios, y deje que esta persona lo ministre a usted. Permítale que le cuente esas verdades que lo fortalecieron y lo consolaron a ellos. Quizás la mejor ilustración de esto en las Escrituras es Pedro. Pedro pasó por la prueba más difícil de su vida cuando negó a Jesús, pero Jesús le había advertido sobre esto. Leemos en Lucas 22, 31, 32, dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Sin
bien Pedro falló en esta prueba y negó al Señor, su fe nunca falló, nunca perdió su fe, simplemente cedió al miedo y vaciló temporalmente en su fe. Pero fíjense en la gran esperanza que Jesús le dio a Pedro al decirle, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Es decir, lo que le está diciendo, una vez que te hayas arrepentido y hayas vuelto al camino espiritual, tú que sabes lo que has pasado, el tener miedo, lo que es eh, el que te amenaza, seas amenazado en tu vida. Él le dice, quiero que fortalezcas a tus hermanos, a otros creyentes que son débiles como tú. Y el Señor va a hacer lo mismo con nosotros, al mandar a alguien que tiene cicatrices de batallas, pero que ha sobrepasado esto, y ellos van a saber exactamente qué escrituras hacer para fortalecernos, y ellos nos van a hablar verdades bíblicas apropiadas. Esta es una de las razones por la cual es importante como cristiano de ser parte de una iglesia local saludable, y lo que quiero decir con esto es una iglesia que enseña la palabra de Dios. Una iglesia que no solo entiende verdades bíblicas, sino que también entiende cómo actuar y cómo luchar como cristianos, y por lo tanto son los mejores para ministrarte en tu prueba, fortaleciéndose con la palabra de Dios. Así, lo primero que Elizabeth le dijo a María, que fortaleció y confirmó su fe, fue que ella fue bendecida como la madre del Señor. Solo tener a alguien que la entendiera y lo que le había sucedido era exactamente lo que María necesitaba escuchar para fortalecerse, alguien que la comprendiera. Y entonces, a medida que Lucas continúa su narración, nos dice que hubo algo más que Elizabeth le dijo a María que fortaleció su fe. Y fue que al escuchar el saludo de María, su propio bebé saltó en su vientre. Leemos en el versículo 44, porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Como les dije, como acordarán, le dije anteriormente, en el versículo 41 leemos que cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, el bebé saltó en su vientre. Y ahora aquí en el versículo 44, Elizabeth le cuenta a María sobre eso. Ella le dice que cuando ella por primera vez llegó a su casa y la saludó, su bebé no solo saltó en su vientre, sino que saltó en su vientre de alegría. Y ahora, ¿por qué es esto significante o importante? ¿Y por qué estas palabras sobre Juan el Bautista saltando de gozo en el vientre de Elizabeth fortalecerían a la fe de María? Bueno, recuerden quién Juan el Bautista llegaría a ser. El ángel Gabriel le dijo a su padre Zacarías que Juan sería el precursor y heraldo del Mesías, que sería él quien anunciaría a Israel la llegada del Mesías, que él sería el que haría que muchos volvieran al Señor. Él sería un evangelista. Vemos que Lucas dice en la primera, en el capítulo 1, versículo 15, dice, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, escuchen atentamente, el futuro ministerio de Juan sería anunciar a Israel
que su Mesías finalmente había llegado. Pero Gabriel dijo que incluso mientras Juan estuviera en el vientre de Elizabeth, sería lleno del Espíritu. Y ahora sabemos lo que eso significa. Significa que al saltar de gozo en el vientre de su madre, incluso antes de que él naciera, Juan, bajo el control del Espíritu, estaría haciendo un anuncio silencioso, aunque profético, de que Jesús era el Mesías. Es decir, esta fue la confirmación que María necesitaba escuchar para fortalecer su fe, que su hijo, que era se estaba, que ahora estaba desarrollando dentro de ella, era el Mesías esperado. Y el hecho de que Juan no solo saltó, sino que saltó de gozo y deleite dentro de Elizabeth fue indicativo de la actitud que Juan tendría hacia Jesús durante toda su vida. 30 años después, Juan hablaría de esa alegría comparándose con el padrino de una boda que está encantado de que su amigo se case. Juan dice en Juan 3:28, dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Juan estaba emocionado de decirle a la gente que Jesús era el Mesías, y todo comenzó cuando escuchó la voz de María saludando a su madre, mientras él todavía estaba en el vientre de su madre. María se habría fortalecido y animado y enormemente al escuchar a Elizabeth decirle que su bebé saltó de alegría porque confirmó que Jesús era en verdad el Mesías. Pero ¿cómo se aplica esta verdad a nosotros? Bueno, obviamente no vamos a tener la misma experiencia que tuvo María o Elizabeth. Al escuchar que el precursor del Mesías saltó en el vientre de su madre, confirmando la verdad acerca de Jesús. Sin embargo, Dios todavía fortalece nuestra fe hoy asegurándonos que Jesús es realmente quien dijo que es el Mesías. Verán, es por las muchas profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías que Dios nos asegura que Jesús es exactamente quien dice ser el Mesías. Y así leemos en el Antiguo Testamento donde el Mesías nacería, cómo sería rechazado por el pueblo judío. Nosotros nunca pensaríamos que ellos rechazarían a su propio Mesías, pero eso es lo que sucede. ¿Cómo sería su carácter? ¿Qué tipo de milagros haría? El libro de Isaías está lleno de todas estas profecías. ¿Cómo moriría como nuestra expiación sustitutiva? Y cómo en cumplimiento de estas profecías Él resucitaría dentro de los muertos. Y ahora puede haber momentos en nuestras vidas en los que nos encontraremos luchando con algunas dudas, preguntándonos si Jesús realmente es el Mesías, preguntándonos si hemos tenido razón al creer en Él, especialmente si nos encontramos constantemente rodeados de incrédulos que tratan de socavar nuestra fe, llenando nuestras mentes con escepticismo y errores acerca de Jesús. Y estas dudas pueden pasar a incluso el más fuerte del creer, y sabemos que ese es el caso, ya que irónicamente hubo un tiempo en que incluso Juan el Bautista temporalmente estuvo luchando contra dudas. Leemos esto en el Mateo capítulo 11. Cuando Juan escuchó de las obras de Cristo y mandó a sus discípulos, él dice, y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que
el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, ir y contar a Juan lo que oís y veis. Los ciegos recibieron la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Mateo nos dice, mientras que Juan estaba en prisión, escuchó acerca de las obras milagrosas que Jesús estaba haciendo y le molestó hasta el punto en que envió a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o si debían buscar a alguien que viniera, que iba a ser el Mesías. Y ahora, ¿por qué Juan reaccionaría de esta manera al cuestionar si Jesús era el Mesías? Él ya había declarado a Jesús como el Mesías y había testificado a otros que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿por qué dudar ahora? Fue por los milagros que escuchó que Jesús estaba haciendo. Eso es lo que dice el texto cuando estaba en la cárcel y que se enteró de las obras que estaba haciendo Jesús. Pero bueno, la razón de la duda de Juan es que estaba confundido. Verán, al anunciar al Mesías a Israel, Juan había dicho que el Mesías iba a juzgar a los pecadores rebeldes. Él dice, en Mateo 3:11, vemos que dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él os bautizará el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Y entonces, al haber dicho esto, Juan esperaba que Jesús juzgara a la gente. Pero Jesús no está haciendo eso. En cambio, todo lo que Juan escucha mientras está en prisión es que Jesús está haciendo obras de milagros, pero lo que está preocupado, por eso es que, por esto es que él está preocupado por haber cometido un error al declarar que Jesús es el Mesías. Pero Juan no había cometido un error acerca de Jesús, simplemente no entendía que habría dos venidas del Mesías. Y sería en su segunda venida que el Mesías traería juicio sobre el mundo. Ahora, esto es lo que quiero que vean en respuesta a que los discípulos de Juan le preguntaran a Jesús si él realmente era el Mesías. Observen cómo Jesús le responde. Él simplemente le dice que regresen con Juan y esto es lo que él le responde. Él respondió que ir y contar a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian el evangelio. Es decir, si Juan quiere saber si soy el verdadero Mesías, entonces cuéntanle acerca de los milagros que he estado haciendo. Esos milagros que lo han estado preocupando, porque son esos milagros los que confirman que soy el Mesías. Desde el Antiguo Testamento las Escrituras predicen que el Mesías haría este tipo de obras. Como ustedes ven, si alguna vez se encuentra luchando con dudas sobre o al respecto de Jesús, todo lo que tiene que hacer para fortalecer su fe, para ver cómo Él cumplió todo lo que el Antiguo Testamento predijo sobre el Mesías. Él y solo Él cumple todas las profecías sobre el Mesías. Pero no son solo las profecías del Antiguo Testamento las que fortalecen nuestra fe en Jesús, sino que también es por el carácter impecable de Jesús, que sabemos que Él es el Mesías, porque nadie jamás vivió una vida tan perfecta como Él. Y es también por su notable enseñanza que Dios afirma que Jesús es exactamente quien es quien decía ser, el Mesías, Dios mismo, porque ningún simple hombre en su sano juicio jamás habló y enseñó como Él hizo.
Hace años C.S. Lewis dijo esto acerca de Jesús, es una cita muy famosa, dice, estoy tratando de evitar que alguien diga las cosas realmente tontas que la gente suele decir sobre él, es decir, de Cristo. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. Él ya sería un lunático al mismo nivel de un hombre que dice que es un huevo escalfado, o sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección, ya sea este hombre era y es el hijo de Dios o un loco o algo peor. Puedes callarlo por tonto, puedes escupirle y matarlo como un demonio, o puedes caer en sus pies y llamarlo Señor y Dios, pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente acerca de que es un gran maestro humano. No nos ha dejado esa opción, no tenía la intención de hacerlo. Ahora, antes de pasar de Juan al Bautista saltando de alegría en el vientre de su madre, quiero mencionar como lo hice la otra semana, como el hecho de que las escrituras hablen sobre este niño por nacer en el vientre de su madre grita con la autoridad eh, del aborto, grita contra la autoridad del aborto. A la luz de eso, quiero decirle lo que he dicho, no podemos decir que esto puede ser algo superficial. Nuevamente, quiero mencionarles como lo hice la semana pasada, que este niño sin nacer, todavía no había nacido, que estaba en el vientre de su madre, cómo grita. Quiero leerles la cita de R.C. Sproul sobre esto. Él dijo, en ese momento, a los 6 meses de embarazo, el niño que Elizabeth llevaba en su vientre estaba vivo, era un humano, era una persona. Ahora bien, esas tres cosas son extremadamente importantes mientras consideramos lo que yo creo que es la crisis ética más grande que jamás haya visitado los Estados Unidos de América, mucho más allá de la parodia moral de la esclavitud, la destrucción desenfrenada de más de medio millón de bebés sin nacer cada año en esta nación, sin apenas un pío de decir de la iglesia. Escuchamos la retórica, escucho a la gente decir una mujer tiene derecho a su propio cuerpo. Hay dos cosas que quiero observar rápidamente de pasada. En el primer caso, un bebé sin nacer en el vientre de una madre no es parte del cuerpo de la mujer. Puede estar en el cuerpo de la mujer dentro de su cuerpo, pero no es el cuerpo de la mujer. La evidencia más clara que tenemos para distinguir a los seres humanos individuales en nuestra sociedad actual es el ADN. El código del ADN de un bebé que no ha nacido es diferente de todas las células de ADN del cuerpo de la mujer. El feto está en el vientre de la mujer, en su cuerpo, pero no es parte de su cuerpo. En segundo lugar, los derechos de una persona terminan donde comienzan los derechos de otra. Una madre puede tener actualmente el derecho legal en los Estados Unidos de América de destruir a su hijo por nacer, pero ¿de dónde obtuvo el derecho moral para hacerlo? ¿Dónde concede el Señor Dios, autor, protector y sustentor de la vida, a cualquier mujer o hombre el derecho de destruir a otra persona? ¿Cuán lejos hemos venido? Si miras la historia de la teología en los últimos 2000 años, verás innumerables temas de debate entre los conservadores y liberales, teólogos de todo tipo. Sin embargo, hasta el movimiento feminista del siglo XX, si había consenso sobre alguna doctrina o sobre algún tema moral en la historia del cristianismo, era sobre el aborto, el cual la iglesia de antes llamaba descaradamente asesinato. Ahora, volviendo a nuestro texto, hemos visto que Lucas nos dice que la fe de María fue fortalecida por dos cosas, que fue